Las afirmaciones del presidente ante un congreso virtual nos demuestra que realmente el mandatario vive en una dimensión completamente distinta a la que vivimos cada uno de los paraguayos. En sus declaraciones ha afirmado prácticamente un mundo irreal, inexistente, frente a una realidad que requiere un abordaje mucho más realista y por sobre todo mucho más nacionalista en el buen sentido de la palabra. Asumir la situación actual, tener una situación de empatía hacia la realidad que nos golpea con más de 100 muertos por día y una situación económica que es desastrosa a nivel general. El presidente de la República quiere negar todo eso simplemente con unas afirmaciones generales que no reflejan la verdadera realidad que le ha tocado administrar. Ya tenía serias dificultades con la propia realidad cuando trató al pueblo paraguayo de pillo y peajero mientras hacía un negociado con el Brasil que iba a perjudicar los intereses nacionales. Seguimos pensando demasiado en forma egoísta y avariciosa, y no en términos de generosidad y menos aún de solidaridad. 3x3 por Benjamín Fernández Bogado. Los números en materia económica del país están todavía muy lejanos y cada repartición procura demostrar que está haciendo lo mejor. La Dirección de Aduanas presume de que tuvo ingresos más importantes que los meses anteriores, tratando de insuflar ánimo a una economía que sin embargo se está quedando sin recursos, que no tiene dinero para pagar a las sacrosantas vialeras, y vamos camino de nuevo a un pedido de endeudamiento de parte del Ejecutivo al Congreso. Están hablando de casi 1.000 millones de dólares, que se sumarán a los 1.600 millones de dólares del año pasado, y harán de que realmente sea imposible seguir pagando la deuda con lo que ingresa el Estado en términos de impuestos. Lo que vemos en realidad es un Estado que no tiene ninguna imaginación ni capacidad para hacer los recortes y los sacrificios para adentro, para dejar de robar, por ejemplo, que el Banco Interamericano afirma que se roba la misma cantidad de dinero que se prestó el año pasado. O sea, si simplemente se hubiera dejado de robar al interior del Estado paraguayo, no hubiera habido necesidad de ningún endeudamiento, ya el año pasado y menos todavía en las condiciones actuales. Esto debe dar paso a una cuestión que sea profundamente racionalista, reformadora de la estructura del Estado, le duela a quien le duela, porque no es suficiente con decir, pobrecito, ¿dónde van a trabajar los 350.000 que deberían ser sujetos de análisis en torno de capacidades, ni tampoco que siga siendo la manera de sostener al Partido Colorado y sus votos. Es el tiempo del pensamiento orientado hacia las cuestiones de interés nacional y no a las cuestiones de interés partidario. De lo contrario, el endeudamiento nos terminará acogotando. 3x3 por Benjamín Fernández Bogado. La migración campo-ciudad continúa constante en nuestros países latinoamericanos. Y hoy no hay una sola ciudad que tenga más de 5.000 habitantes que no tenga sus zonas de emergencia, sectores carenciados, que cada vez constituyen un núcleo mucho mayor en términos de representación poblacional. Ya Asunción, la capital paraguaya, tiene casi la mitad de su población viviendo en condiciones de precariedad. Barrios enteros se parecen a ciudades completas del Paraguay, en las zonas ribereñas del norte y del sur, en las zonas en donde vive una gran cantidad de personas provenientes de la migración del campo hacia la ciudad. No entender este fenómeno y no trabajar para evitar que los costos sigan siendo mayores no solamente para los inmigrantes, sino también para los propios residentes en estas comunidades que se quejan de la inseguridad, es no ver una cuestión mucho más amplia con la perspectiva que debiera. Hay que mirar en términos demográficos para comprender un país, y cuando vemos eso podríamos tomar políticas públicas que se enderecen al bien común. Estamos cerca de hacer un nuevo censo. El anterior de hace 10 años no sirvió para nada y fracasó. Estamos navegando sin instrumentos, solamente pensando que estamos acertando, y así no vamos adelante. El propio Ministerio de Salud no sabe qué hacer, por ejemplo, con la cantidad de vacunas que podría recibir en julio, y mientras algunos afirman de que habría que tener 3 días de asueto para vacunar a la mayor cantidad de población antes que se pierdan las vacunas, desde el propio Ministerio del Interior, las voces de algunos médicos dicen ese tiempo solo se aprovechará para farrear. No tenemos ni conciencia
de la sociedad a la que servimos y menos de la realidad que nos toca administrar.